¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos y todas a esta mesa de diálogo del Indesol, que pues como cada semana, cada miércoles les traemos para ustedes y con un tema relevante para la realidad social. ¿Sí? Nosotros traemos este tipo de temas a la mesa gracias a que ustedes nos lo solicitan, las organizaciones de la sociedad civil son principalmente quienes nos solicitan este tipo de reuniones. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción en cuanto al tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy es seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia. Un tema muy importante. Miren, recuerden que hace no mucho tiempo, cuando inició esta pandemia, pues muchos productos se empezaron a escasear, otros empezaron a subir de precio. Y pues bueno, para ello está con nosotros el día de hoy Martín Villalobos Valencia. Y él es presidente de la Fundación Teocintle para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo de los Mexicanos en Pobreza Extrema. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, estamos en la sana distancia, Exacto. resguardándonos como todos los que de alguna manera hacemos conciencia Claro. y buscando dentro de esto, pues poder hacer y aprovechar muchas cosas para seguir trabajando y para seguir creciendo en todos sentidos. Perfecto, ¿no? Pues sí, así tenemos que estar y de verdad, sí, yo escucho a gente que dice que no creo, que no le va a pasar nada con esto del COVID, pero también por otro lado estamos viendo que esto a nivel mundial está muriendo mucha gente, man. Entonces, pues bueno, el tema que nos atañe hoy, como ya dije, es seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia y el objetivo es dar a conocer a las organizaciones de la sociedad civil y público interesado que en estos momentos de pandemia todavía hay muchos retos que superar, no solo en el sector salud, no solo en cuestión de la salud, sino también otros sectores como el agroalimentario. Manera de introducción, Martín, te voy a comentar, una persona sufre inseguridad alimentaria cuando no tiene acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Y de los grandes retos que enfrenta el mundo en la actualidad es mantener la seguridad alimentaria de la población. La creciente demanda mundial y los efectos nocivos del cambio climático sobre la producción agropecuaria han renovado el interés por las políticas públicas para fomentar la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos. Dada que la seguridad alimentaria es resultado de múltiples causas, los esfuerzos para aliviarla han tomado también distintas formas que se recrudece en el tiempo de pandemia que estamos viviendo. Pues muy bien, Martín. Muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí, por participar con nosotros en esta mesa de diálogo. Y yo sí quisiera pues, que nos contextualices ahorita qué entendemos de manera general por seguridad alimentaria. Sí, muchas gracias, Sergio. Ajá. Mira, pues realmente el tema de seguridad alimentaria es un tema que para poder definirlo, pues debemos de ubicar diferentes factores, diferentes dimensiones, Ok, porque la seguridad alimentaria es un concepto multidimensional que tiene que ver con muchas áreas, no solamente del conocimiento, sino del desarrollo de los países, de las regiones, de los pueblos, y que desde luego pues tiende a convertirse incluso en un tema fundamental de seguridad nacional, porque la alimentación en un pueblo, en una nación, con sus diferentes aristas y dimensiones, pues tiene sus propias peculiaridades de acuerdo a la complejidad multicultural, a la complejidad en el aspecto geofísico, también tiene, digamos, un aspecto importante de diversidad en relación pues a todos los climas y a toda la diversidad, como es el caso de México, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues la seguridad alimentaria eh, la podemos ubicar de acuerdo a lo que es Naciones Unidas, eh, pues en 4 rubros importantes, ¿no? La seguridad alimentaria tiene que ver con, por un lado, la disponibilidad que se tiene de los alimentos, y al hablar de disponibilidad hablamos de el acceso que puede tener las personas o los pueblos a este tipo de alimento, y pegado a ello viene también el uso de los alimentos por esta parte del pueblo o por el pueblo en general, ¿no? Así como la estabilidad de la oferta misma del producto. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de que, por ejemplo, en México, por hablar solamente de un producto y hablemos de maíz, por decir algo, si bien es cierto en México es un productor importante de maíz, la realidad es que la mayor parte está disponible, digamos, solamente en las regiones donde se produce, ¿no? Y en regiones donde hay demanda, pues el acceso tiene que ver con muchos mecanismos para poder hacer llegar este producto a las diferentes regiones del país. En ese sentido, pues tenemos que, hay como toda una dinámica que se estructura, ¿no? Si hablamos desde los productores pequeños regionales, a lo mejor allá en las localidades, en los municipios o en los estados, cada uno de ellos pues tiene sus propias particularidades en la forma de producir, ¿sí? En la capacidad que tiene incluso de producir, ¿sí? En la disponibilidad que tiene de los elementos para poder producir, porque muchas veces los productores pues son el último eslabón de la cadena. O sea, a ellos les llega, por ejemplo, si consideramos una fábrica, por ejemplo, de semillas, ¿no? El último eslabón de la distribución de esa fábrica, pues es el productor que está ya en la milpa, está ya en la región, ¿no? Y es el que compra más caro, ¿no? Dentro de toda la cadena de la producción. Y lo mismo en la cuestión del fertilizante. Sin embargo, en el momento en que produce y pone a disposición lo que produce, pues es el que vende más barato dentro de toda la cadena, porque viene de abajo hacia arriba, Es el, ajá, ¿no? ajá. Entonces, bajo este principio, pues se dan situaciones de que la disponibilidad pues tiene que ver también con el desarrollo propio de las regiones Ok, para poder generar estos canales de comercialización, para poder generar estos canales de acceso, ¿no? A los alimentos. Y además viene un tema muy importante en el caso de México que tiene que ver con el uso de los alimentos, ¿no? En México el uso de los alimentos pues está muy ligado a la cuestión de la cultura, a la cuestión de ujú, la religión, a la cuestión del regionalismo del arte culinario, ¿no? Con que se puede hacer. Y en ese sentido entonces tenemos mucha variedad incluso de un solo producto, y sigo hablando solamente, por ejemplo, del maíz, ¿no? ajá, Tenemos regiones montañosas en México donde se producen maíces de valles altos, ¿no? Que son de un tiempo aproximado de 120 días ok. que genera la producción, a diferencia de regiones, a lo mejor como en Sinaloa o en Jalisco, que podemos tener variedades de maíz que son de 90 días, ¿no? De 60 días, y que tienen diferentes condiciones. Las de los maíces de valles altos, pues tenemos maíces que son los maíces azules, que Ok, tienen que ver con parte de la cultura, ¿no? En algunas regiones de Michoacán, Estado de México, tenemos incluso maíces que son de color rojo, de color pintos, ¿no? morado, en fin, Y, sí. y, y claro, el maíz pozolero, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, hablar de la alimentación también es hablar de esta parte cultural, ¿no? Y ahí nos vamos
adentrando un poco al tema de lo que va generando como la estabilidad de la oferta, ¿no? Ok. A veces para conseguir maíz azul, pues tienes que hacer varios procesos, ¿no? Porque es difícil, la producción es mínima, ¿no? Y Ajá. normalmente se utiliza para ciertos consumos en ciertas regiones o asociados a ciertos platillos mexicanos, ¿no? Una barbacoa, por ejemplo, con maíces, con tortillas de maíz azul, Sí. ese tipo de cuestiones, los totopos que se venden en el Estado de México, ¿no? Sí, así es. Con tipo tostadas, en fin, todo esto tiene que ver pues con diferentes desarrollos, pero aquí lo importante dentro de la seguridad alimentaria no es nada más el tema de la producción, el Sí, tema de la del oferta. acceso y el uso, sino también la estabilidad de la oferta. Ok. Y aquí, en este sentido, pues vemos que hay varios factores también importantes que tienen que ver ahora con el tema de la salud, que tienen que ver Mm. con el desarrollo propio de las personas, ¿no? En lo particular. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria y el uso de los alimentos de una manera a lo mejor tradicional o de una manera en exceso, ya con procesos de industrialización, ¿no? Nos lleva a temas de obesidad, nos lleva la carencia, que es la otra cara de la moneda, a temas de desnutrición, ¿no? Ok. Ajá. Incluso hay obesos desnutridos, ¿no? También, incluso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de esto, pues vemos que hay situaciones que se van jugando dentro de lo que es los temas de seguridad alimentaria, ¿no? La malnutrición, por ejemplo, en México, nosotros más o menos hay estadísticas que tiene Naciones Unidas y que se emanan pues del uso de ciertos alimentos que están contenidos en la canasta básica. Ujú. Vemos que, por ejemplo, en México hay aproximadamente un 14% de desnutrición infantil, ¿no? Y no es un tema de disponibilidad, no es un tema de acceso, Ujú. no es un tema de estabilidad de la oferta, es un tema del uso de los alimentos que tiene que ver con la forma particular que tenemos las gentes de procesar y de hacer nuestra labor diaria, ¿no? Y la forma en que nos alimentamos, ¿no? Entonces, por cuestiones ya de desarrollo incluso social, pues no es lo mismo a lo mejor la forma en que comemos y consumimos los mismos alimentos, a lo mejor en las ciudades, en las zonas urbanas, que en los núcleos más alejados, ¿no? Así Eh, es. Ahí entonces esto genera estas diferencias, más el acompañamiento que le damos, ¿no? Este, el uso de refrescos y todo eso. Y más o menos el 30% de la población en México, pues también padece de obesidad. Entonces tenemos dos temas, ¿no? De lado que se confrontan. Y además, un factor muy importante, esto lo digo como un tema para ir haciendo como un contexto para poder llegar a qué pasa en estos momentos de aislamiento, ¿no? Sí. Más o menos es entre un 21 y un 40%, ¿sí? De la población en México, pues está en pobreza alimentaria, ¿sí? Y al hablar de pobreza alimentaria, hablamos de que no hay acceso, no hay la disponibilidad de los alimentos, porque son zonas incluso en donde no se produce, donde no pueden producirse con la intensidad y con la capacidad como para poder Surtir. ser Ok. autosuficientes, ¿no? Digamos, las regiones. De ahí que este es un tema importante que Claro. en algún momento el Senado de la República tomó, pues más se creó la Ley de Seguridad Alimentaria, ¿no? Que se quedó ahí porque no ha trabajado, no ha obligado, digamos, a todos los actores
a que se tenga que pensar justamente en estos temas de lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? En los contextos que estamos hablando. Porque aquí tiene que ver la Secretaría de Economía, porque obviamente tiene que ver la Secretaría de Agricultura, porque tienen Sí. que ver incluso las cadenas de distribución, tienen que ver incluso el desarrollo tecnológico que se genera en las universidades. A manera general te puedo decir que en México pues tenemos más de 3,000 variedades de maíz, solamente hablando de maíz, Ujú. ¿no? Y que estas variedades de maíz pues tienen que ver mucho con los usos y costumbres de las regiones, ¿sí? Y que desafortunadamente en México, por los temas que se vinieron generando en todas las administraciones anteriores, Ujú. pues siempre se buscó como el generar mayor producción, mayor producción, mayor producción, sin importar la calidad asociada a ciertos productos que venían acompañados de otros elementos importantes para la dieta del mexicano, ¿no? Hablo, por Ok. ejemplo, del concepto de la milpa, ¿no? La milpa, pues normalmente sembraban, y yo me acuerdo, ¿no? Mis abuelos sembraban maíz y le metían maíz y le metían calabaza, ¿no? Ajá. Frijol. Haba, asociado, frijol, Sí. ¿no? Y esto pues era parte como de incluso de un entorno que hasta ecológicamente permitía que hubiera mayor nutrición en el suelo, mayor aprovechamiento de los recursos y todo esto. Y normalmente se producía lo que se consumía localmente y sobraba un poco para vender, ¿no? Ahora con los procesos de industrialización, pues tenemos que la mayor parte de las grandes empresas transnacionales productoras de maíz, o no de maíz, sino de harina de maíz, ¿no? La que Sí. normalmente están en las tortillerías, ¿no? Gruma, por ejemplo, Sí, sí, ¿sí? sí. Ellos, hubo un tiempo en que el dueño pues tenía esa intención como de que todo el maíz que se consumiera se produjera en México, ¿no? Pero la realidad es que, pues todas estas grandes transnacionales lo que buscan es siempre sembrar la misma variedad en todos lados, porque a ellos les permite tener un proceso de cocimiento parejo, porque la masa tiene ciertas características. Entonces no tienen que lidiar, ¿no? Con las diferentes variedades que se dan, ¿no? Hay regiones donde se cultiva, por ejemplo, el maíz que le llaman diente de perro, ¿no? Que es un Ajá. maíz duro, que para cocerse necesita mucha más energía, que si lo mezclas con otro maíz, la masa no es como muy maleable, ¿no? Entonces, Ok, todo no es esto tiene que homogénea, ver, quizá. no es homogénea Ajá. exactamente, y esto te genera pues situaciones de desventaja, porque también hay situaciones que vienen en contra del propio productor, ¿no? ¿Por qué? Porque en zonas, por ejemplo, altamente productoras, como son las regiones a lo mejor de Sinaloa, donde puedes tener cosechas que pueden llegar a las 15 toneladas por hectárea, ¿sí? Y las comparas a lo mejor contra Oaxaca, contra Chiapas, en donde vas a tener 1,5, 2 toneladas por hectárea, pues ves condiciones totalmente grandes, ¿no? Sí. Antagónicas. Y eso se debe a que no existe, digamos, el desarrollo de una política en las diferentes regiones que fomente este tipo de situaciones, ¿no? Y esto trae como consecuencia entonces que los grandes productores, ¿sí? No piensan en el entorno local, sino atienden más un mercado internacional, Sí, un claro. mercado de producción de otro tipo. Y bueno, hay disponibilidad, pero es curioso porque la mayor parte del maíz que se produce se va afuera, ¿sí? Fíjate. Y la mayor parte del maíz que consumimos en las tortillas y todo, pues es maíz que viene de Estados Unidos y que es importado por estas grandes empresas, Yo ¿no? creo He que ahí muchos sí, productos, ¿no, Martín? Porque, por ejemplo, digo, ya no veo por acá chile de árbol, y si lo ujú, encuentras acá en la ciudad, está carísimo y la verdad es que ya sin la calidad que tenía antes. ¿Qué otro producto te puedo mencionar? El aguacate, de verdad. O sea, como sí, dices tú, creo que la mayoría se exporta
Y acá Ujú. nos viene a quedar lo menos y caro, y carísimo, ¿eh? Claro, así es. Entonces, con todo esto, pues se ha venido modificando las dietas, Ujú, se han venido olvidando incluso algunas costumbres, ¿no? así De es. esta combinación de cosas importantes que traen consigo pues sus propias situaciones, ¿no? O sea, al generar estos volúmenes, pues generas también muchos problemas de distribución, muchos problemas de Sí. logística, muchos problemas de conservación en el anaquel e incluso Ujú, de conservación en el proceso de transportación, ¿no? Porque tienen sus días, ¿no? Para poder llegar y que el producto esté, digamos, fresco. sí, con cierta Entonces, frescura, claro. sí, entonces dentro de todo esto, pues estos procesos de seguridad alimentaria, pues son muy disparejos en, 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 en un país como el nuestro. ¿Por Ajá, qué? Porque tenemos regiones del país y sobre todo aquellas que están más ligadas a las grandes ciudades, pues tenemos todas las vías de acceso, ¿no? Si estamos cerca de los puertos, pues tenemos vías de comercialización para la entrada y salida. Y eso permite que las grandes ciudades pues tengas de alguna manera, hasta cierto punto, ¿no? El abasto asegurado, ¿no? ujú, Pero sí, sí, si sí. nos vamos hacia las regiones más alejadas del país y hablamos de regiones como Oaxaca, por ejemplo, en donde las distancias no son muy grandes, pero el problema es la orografía para poder llegar a los pueblos, a las regiones, ¿sí? Se hace muy complicado Okey, porque el arrastre implica pues un mayor precio en el producto final. Y esto trae como consecuencia pues que no haya oportunidad, que no haya este mercado, porque además eh, pues se centran en las regiones más pobres, ¿no? Estos índices que te llamaba o te comentaba de pobreza alimentaria, ¿no? Que son en estos estados justamente donde las condiciones no solamente de acceso, sino las condiciones económicas para poder acceder, ¿no? A los diferentes productos, pues te llevan entonces a que las dietas tengan que ir prácticamente en procesos que tienen que ver a lo mejor con 5, 8, 10 productos a lo máximo, ¿no? En la región. Ya no es hablar de pescado, ya no es hablar de carnes, ¿no? Sino normalmente, pues en muchas regiones se remite a frutos, semillas y la parte de la proteína animal, pues se genera o en lo que generan en traspatios, ¿no? Cultivando sí. o en lo que todavía pueden cazar en algunas regiones del país que todavía tienen esta oportunidad y esta riqueza importante. Entonces, hablar de seguridad alimentaria es este concepto multidimensional, Y porque amplio. hablamos, nuevamente, hablamos de personas. Al hablar de personas, hablamos de pueblos, ¿no? Al hablar de pueblos, hablamos de regiones y de estados que tienen ciertas características, que tienen ciertas preferencias y que tienen ciertas necesidades, por lo tanto, de ciertos alimentos, ¿no? Y todo esto en el uso de los alimentos, pues tiene que ver con la economía de las regiones, de las familias, de los pueblos, de las comunidades. ¿Para qué? Pues para que pueda haber una oferta que sea permanente, que puedan tener acceso a esta parte de la alimentación y con ello, pues, estar felices, ¿no? Porque Sí, al final del día también, esta es una parte muy importante, el comer hace feliz a la gente. Bueno, cuando menos a mí sí. Y sobre todo cuando tienes la oportunidad de mantener esa parte de que te arraiga y que te mantiene, digamos, con estos conceptos y con esta idea del ser mexicano, ¿no? Que es lo que traemos como raíces. Ahora, este, dentro de la seguridad alimentaria, pues obviamente tiene que ver con los procesos
de política pública, ¿no? En relación a la economía, en relación al desarrollo, en relación a las fuentes de empleo, ¿no? Aquí es algo complicado y triste a veces porque nosotros dentro de la Fundación Teocintle, pues trabajamos justamente con productores de todas las regiones del país, ¿no? Ajá. Y la Fundación Teocintle se llama Teocintle porque Teocintle es el nombre del maíz ancestral de México, ¿no? México es un centro de origen de maíz. Ajá. Y este maíz al cual todas las grandes semilleras tienen que voltear a ver, porque en este maíz prehispánico, ¿sí? Que originario de México y de América, ¿sí? En este pequeño maíz que es como una espiga, ¿no? Como un pasto, o sea, muchos lo ven como una maleza, ¿sí? Pero este es el que tiene todos los genes, toda la información genética, a donde tienen que recurrir las semilleras para poder encontrar la resistencia a las plagas, para poder encontrar la resistencia a la sequía, para poder encontrar pues todas las condiciones que le permiten desarrollar todas estas variedades de maíz, ¿no? Y que a lo largo de la historia nuestro pueblo fue seleccionando de manera empírica, ¿no? Hoy en México, pues existe como parte de esta seguridad alimentaria, existen proyectos importantes para la conservación de los maíces nativos de México, en donde en ciertas regiones del país, pues lo que se hace es ir seleccionando y le llaman selección masal, ¿no? A estos maíces que permiten tener los ejemplares más grandes, las cosechas más pesadas, porque no necesariamente el que haya mucha producción de elotes, por ejemplo, nos garantiza que haya una mayor producción de masa. La realidad es que también en los maíces existen mayor cantidad, ¿no? Hay mazorcas que pesan más que otras, ¿no? Y Ajá. tiene que ver justamente con el desarrollo propio de la genética de estas plantas. Entonces, todo esto pues, nos lleva a asegurar principalmente el acceso, digamos, a los alimentos básicos. Ahora, si hablamos de qué ha pasado en este tiempo en Ajá. cuanto a los temas de la pandemia, Ajá. Ajá. cómo ha afectado esto. Es la parte de la disponibilidad, del acceso, el uso, la estabilidad de la oferta, ¿no? Exacto. Cómo está impactando, ¿no? Digo, y eso lo digo yo también de manera personal, cómo está Ajá. impactando en la obesidad de los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo soy parte de que en esta sana distancia y en este encierro, pues a veces es una situación para la que no estábamos preparados. eh, como parte de nuestra cultura, pues siempre nos gusta mucho el salir, el compartir, el visitar, el hacer, ¿no? Y normalmente, pues cuando uno se encierra, pues vienen procesos eh, psicológicos de depresión y de una serie de situaciones de ansiedad que te llevan al consumo, ¿no? Al consumo de alimentos saludables o no saludables, ¿no? Y uno lo puede ver como parte de estos efectos de esta pandemia, pues que va a aumentar la obesidad, Sí, en cualquier ¿no? horario, ¿eh? A cada rato Sí, estás pensando ya sí, en comer, en qué te hace falta, ¿sí? sí, toda esa parte la canalizamos a través de la boca, ¿no? Sí, sí, Y sí. y bueno, eh, ¿qué ha pasado? Pues lamentablemente eh, no existe en México, fuera de lo que son las empresas comercializadoras a gran escala, ¿no? Los centros comerciales grandes, ¿no? Que ya tienen de alguna manera sus contratos amarrados, que ya tienen a sus productores de manera permanente, digamos, que les están proveyendo de alimentos perecederos, ¿sí? Ahorita hablo de ellos principalmente.
pues de alguna manera tienen aseguradas las cadenas de abasto y de distribución entre sus tiendas, Ujú. ¿no? Pero se dio aquí un fenómeno interesante hasta ahorita. Y no sé si tú lo has notado, pero mucha gente lo puede notar, sobre todo aquellos que incluso están dentro de las ciudades, pero que no son las grandes ciudades. Y puedes echarte una vuelta en los centros comerciales y ver la parte que tiene que ver con esos alimentos perecederos y vas Ajá. a ver que no hay mucha oferta. O sea, Sí, sí, disminuyó, absolutamente. no encuentras las frutas de temporada, no encuentras a veces esas ofertas de que tienes dos o tres productos con diferente precio, ¿no? Y que sí, ese es prácticamente el mismo, ¿sí? Y esto se debe a que pese a que hay una disponibilidad, porque se produce en diferentes regiones, ¿sí? El acceso no es posible. ¿Por qué? Porque pues con el tema de la pandemia, ¿sí? Algunas regiones productoras de frutos, algunas regiones productoras de hortalizas, tuvieron que cesar, ¿no? O sea, hubo incluso, y aquí lo podemos ligar a los ciclos productivos, ¿no? Ok. Normalmente inicia esto y tenemos noticias de la pandemia en diciembre. En México empezamos a tomar esto ya de guardarse y todo, pues en los meses de febrero, ¿no? Febrero, marzo, ¿no? Principalmente, Sí. ¿sí? En febrero está terminando el ciclo otoño-invierno Ok. de producción, ¿sí? Y es cuando tenemos prácticamente todo lo que se sembró y se cosechó de todas las regiones del país, lo que produzcan está en bodega o está en tránsito. Entonces ahí tenemos todo el abasto, digamos, de los productos o hay esa disponibilidad, ¿no? Ajá. Y con los canales de comercialización locales o nacionales, pues se da este acceso a través de la distribución en los diferentes centros, mercados, centrales de abastos, en fin, ¿no? Ahí Ok. está de manera permanente. Y en esa parte no lo sentimos en lo que es marzo, en lo que es abril, ¿verdad? Pero ahorita la mayor parte de las tierras y de las zonas productoras, pues están preparando para iniciar el otoño-invierno, ¿sí? O el primavera-verano más bien se está ahorita sembrando, ¿sí? Y se va a cosechar pues, hacia finales de año, ¿no? Un poco antes, por ahí de septiembre. Ahorita que justamente se requería de la disponibilidad de muchos alimentos, pues resulta que muchas cosas están ligadas a la economía de escala y a la economía que tiene que ver pues con todas las cadenas de distribución, ¿no? De la propia economía. Entonces, no tenemos a lo mejor estructurados estos canales, ¿sí? Porque muchas cosas se compran todavía por lo que le llaman los coyotes, que son los que van a comprar a las parcelas o que van a comprar a los centros de producción, ¿sí? Se empieza a cerrar los mercados. Los productores de algunas regiones no cuentan con los elementos para poder realizar la cosecha, ¿sí? Y entonces se empieza a frenar, por un lado, el abasto. Entonces, a pesar de que ahí hay y están en el campo, ¿sí? No hay quien lo recoja, no hay quien lo pueda para el proceso de distribución. Entonces, esto disminuye y obviamente hubo un aumento de precios que no fue muy significativo, pero que fue mucho más notorio en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el huevo, con la carne de pollo, ¿no? Y con las carnes, que en general esa parte la tienen como estabilizada por los contratos que tienen las grandes empresas. Pero hubo regiones
en donde el huevo pues se fue casi al doble, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí, sí. por qué? Porque no había el acceso, ¿no? A pesar de que había disponibilidad, que las granjas nunca dejaron de trabajar, Ok, ok. estos canales de distribución, ¿sí? Son los que encarecieron, digamos, el producto. Y el uso propio de los alimentos para diferentes cosas, pues se fue de alguna manera moderando o está haciendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del frijol, en el frijol, pues normalmente teníamos precios de garantía que iban sobre los 11, 14 pesos, ¿no? Cuando se empieza a generar el proceso de la pandemia, Ajá. eh, muchos empiezan también a querer comprar mayor cantidad de granos y entonces vemos un fenómeno en los propios productores de frijol de algunas regiones en donde dicen, oye, pues están necesitando frijol. Entonces, de 11 pesos que llegaban a venderlo, te lo venden a 25, ¿no? Así es, sí. Entonces ahí Sí, ya fue otro de los productos no que hay subió. ese, ¿sí? No hay ese acceso, digamos, ¿no? A la economía para poder ahora pagar esa parte y, y se hace por algunas regiones, pero esto genera que se estanque la compra en otros lados. Y esto genera pues que tengamos por ahí ciertas reservas que se quedan, que aún estando disponibles no es accesible para el mercado, ¿no? Sí, En el perdón, caso, sí, Martín, perdón, digo, no te interrumpo, es el mismo tema, hablabas hace rato de estabilidad en la oferta. Esta pandemia de alguna manera nos vino a afectar, vamos imprimiéndole un poco de inestabilidad a toda esa oferta, porque la producción, como dices, sí estaba, pero no te ujú, podría hacer llegar a donde se tenía que llegar, ¿no? así es, Bien, exactamente. Martín. Además de que también se generan ciertas situaciones, ¿no? Digo, hay muchos productos que también vienen de Estados Unidos Ajá, o de otras regiones, ¿no? Y este producto, al quedarse también en el camino atorado, porque las condiciones de las fronteras, porque las condiciones por donde cruzan en los estados, en fin, todo este tema del cierre parcial, ¿no? Que los alimentos tenían prioridad, ¿no? Tenían prioridad del paso y todo esto. Sin embargo, las condiciones de revisión y de garantizar que efectivamente cumplieran, pues generó, incluso fueron algunas notas que se dieron por ahí de camiones que estaban en la frontera esperando cruzar, ¿no? Tanto de allá para acá como de aquí para allá. ajá, Y ahí, por ejemplo, pese a que pues la mayor parte de los productos que se transportan por esa vía, pues tienen de alguna manera un periodo largo de anaquel, porque se conservan o se transportan en condiciones que no generan la maduración, sino que están fríos y permiten ese manejo ajá. en días. este, pues te da cierta estabilidad. Sin embargo, hubo procesos que fueron un poquito más allá y entonces la vida de estos productos en el anaquel también disminuye Ajá. y esto trae como consecuencia pues que no tienes la calidad, ¿no? que requieres y la estabilidad de la oferta tampoco la tienes, ¿no? Porque ya no te garantizan. Y esto lo veías tú incluso y lo puedes ver en los mercados y las centrales de abasto de los estados, ¿no? O de la Ciudad de México. En la central de abastos, pues es muy común que se comercializa de acuerdo a la oferta y la demanda que se da en el momento, ¿no? Y ellos saben que, por ejemplo, ahorita puedes comprar naranja y si no hay mucha producción o si no están muchos productores enviando sus camiones a la central de abastos, pues van a tener pocos camiones y entonces el precio lo vas a encontrar muy alto, ¿no? Pero si yo ahorita, digamos, me va bien y a lo mejor vendo, ¿qué te gusta?
la gruesa o el costal de naranjas, lo Ajá, vendo en la central de abastos, a lo mejor me lo compran a 5 pesos, por decirte algo, ¿no? Pues digo, es una gran oportunidad y mañana estoy mandando no uno, estoy mandando 10 camiones. ajá, Pues ajá. cuando en la central de abasto se dan cuenta de que llegan 10 camiones, en lugar de que me lo paguen a 5, dicen ya hay mucha oferta, entonces me lo van a pagar a 3, me lo van a pagar a 2 pesos. Y esa es una situación de mercado que no se regula, ¿no? De una manera, digamos, permanente y equilibrada para los productores, ¿no? En México, pues no tenemos los mercados de futuros que se tienen en Estados Unidos, en donde el jugo de naranja, el café, el maíz, el trigo, todo se cotiza en bolsa y Ok, permite como esas proyecciones, ¿no? Incluso la planificación de la producción, ¿no? Allá sabes que incluso hay productores que se les paga por no sembrar, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción ya está garantizada de todo lo que van a vender en los mercados. No hay como una sobreproducción, ok, lo que a veces pasa en México. En México a veces producimos mucho y el problema que tenemos es el mercado. ¿Dónde lo vendo? No tengo asegurado el mercado. Entonces, estas grandes desventajas y asimetrías es lo que genera que los mercados locales y regionales pues, son los que ponen el precio y los que al final generan pues, esta parte del acceso y la parte de la estabilidad, digamos, de la oferta, ¿no? ajá. Entonces, en ese sentido, yo creo que en México, ahorita con temas de la pandemia, vamos a ver afectaciones en diferentes niveles y en Y, diferentes regiones de y México, productos, ¿no? ¿no? O sea, no en todos, pues, No, no en todos, pero además su impacto en la población claro. va a ser como muy claro, ¿no? O sea, el primero de ellos que se reconoce y que podemos reconocer ampliamente es un tema de obesidad, ¿sí? Ujú, Pero va a ir ligado a un tema de desnutrición también. también. ¿Por qué? Porque tenemos regiones del país en donde lamentablemente la producción local no ha sido suficiente para mantener cuando menos en los niveles mínimos de consumo, digamos de tortilla, de huevo o de frijol en algunas regiones, ¿sí? Que de pronto se quedaron sin abasto. Muchas regiones, y hablo del sur sureste del país, ¿no? En donde tenemos comunidades con alto índice de pobreza, donde tenemos comunidades marginadas, donde tenemos comunidades incluso con poco acceso físico, ¿no? Ok, A las sí, sí, sí. regiones. Esas son las que están sintiendo y las que van a tener este mayor impacto de la alimentación o del impacto por parte de esta pandemia, ¿no? Más allá de los problemas psicológicos del encierro, de la pérdida del empleo, de la no eh, tener oportunidades, digamos, ¿no? No, De perdón, desarrollo. perdón, Martín, la propia violencia que se vive al interior de los hogares, ¿no? Lo habías, Claro. digo, aparte. Entonces, todo esto aunado a ciertas situaciones que también se van generando propios de esta situación, que es un alto índice del consumo de alcohol, ¿no? O sea, era increíble ver cómo al cierre de las cerveceras, cómo hubo crisis, sí, Sí. ¿no? Y la gente ¿No? lloraba, ¿no? Sí, la verdad, Yo vi por ahí pero esto un letrero, perdón, que decía, era cerveza, no papel de baño, lo que debían de haber apartado, ¿no? Algo así decía. apartado. Sí, sí, sí. Sí, pero todo esto se va ligado a otro tipo de situaciones, ¿no? De que afectan a la familia y al ser humano, o sea, a mayor violencia, mayor Claro. situaciones ahí. Y yo creo que el impacto más grande pues va a ser justamente en estas comunidades que están más apartadas, las de escasos recursos, las que, sobre todo trabajadores que pues estaban al día.
Y no hablo nada más de las regiones alejadas del país, sino dentro de las grandes ciudades. Hablo de las regiones que están en estos cinturones de pobreza que están alrededor de las grandes ciudades, en donde la gente pues vive al día, en donde no hay la oportunidad incluso de tener a lo mejor lo que en otras regiones se tiene, el Ujú. solar donde puedas tener a lo mejor algo, ¿no? Que puedas a lo mejor de ahí generar, o tu marrano, o tus gallinas, no lo sé, ¿no? Como normalmente se hace en los traspatios, en las zonas alejadas y más desprotegidas de México. Entonces aquí se da una situación complicada donde incluso, pues yo creo que como piensan muchos, en el momento en que se empieza a empezar a salir, ¿no? Del encierro, pues van a aumentar los niveles de violencia, van a aumentar los asaltos, va a Uf, aumentar esta parte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, y esa es una forma de ver las cosas, ¿no? Dicen, bueno, disminuyeron el robo a transeúnte, pues sí, pues no había gente en la calle, ¿no? ajá. Este, eh, estos robos a casa habitación, pues la gente estaba en sus casas, ¿no? Sí, no podían O entrar sea, tan está fácilmente. así, claro. Entonces, digamos, son cosas que se relacionan directamente, pero que no necesariamente se tienen que cumplir de esa manera. Sin embargo, sí creemos que esta parte que trastoca la economía de todos a nivel general, la pérdida de empleos, la pérdida de oportunidades, la pérdida incluso de la capacidad propia, incluso de poder cultivar, de poder desarrollar, ¿no? Lo que normalmente hacen, porque hay una realidad, o sea, el productor de alimentos, le vaya bien o le vaya mal, siempre va a producir alimentos porque esa es una forma de vida, ¿no? Claro, Y lo digo porque lo hemos visto a lo largo y ancho en el país, ¿no? El productor de maíz, aunque le produzca media tonelada y le cueste mucho trabajo producir, produce porque esa es su forma incluso de vivir, ¿no? Y sí. va a seguir haciéndolo, este, porque es una forma de vida. Pero ahorita como parte de los estragos de esta pandemia, sí creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener una baja en la disponibilidad y el Claro. acceso, ¿no? Eso es clarísimo. Yo pienso que esta parte la vamos a empezar a ver a partir de que termine este ciclo y porque además se viene una parte importante, que es lo que hay que ver cómo se comporta el mercado de los alimentos. El ciclo Y es que primavera-verano, estás justamente, diciendo. sí, porque Ujú, cuando se acerque la parte del invierno, ujú, los grandes países productores como Estados Unidos dejan de producir en la mayor parte de la región, ¿sí? ajá. Y entonces esos mercados o esas áreas del mercado que dejan vacías normalmente eran cubiertas por países como nosotros, que podemos producir por las condiciones que hay en algunas regiones del país, lo que allá no pueden producir cuando hay, cuando hay frío, Sí, ¿no? cuestión climática, exacto. Y hay cosas que vamos a ver que van a dejar de pasar. Pero un síntoma importante es échense una vuelta en los supermercados. Vean la diversidad que hay de Ujú. frutos y de todo esto y van a ver que no hay una gran diversidad, ¿no? Este, y hay poco, hay poco. Yo lo he visto, lo he constatado últimamente porque me llama la atención de que siempre iba a algunos ciertos comerciales que se caracterizan por tener cosas mejores que otros, pero es, o sea, ver muy poco producto y en esa zona ver anaqueles pues prácticamente vacíos, nos ¿Y qué dice hacer, algo. Martín? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería, perdón, tengo por acá alguna pregunta? Sí, No sé cómo puede participar, por ejemplo, tú eres una organización de la sociedad civil.
Sí, constituida, todo. ¿Cómo puede participar las organizaciones de la sociedad civil para proteger justamente esta seguridad alimentaria para que quede segura totalmente? sí. ¿Qué Pues hacer? ¿Qué hacer? yo creo que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Ujú, Y es muy importante porque justamente las organizaciones de la sociedad civil trabajamos a pie con las gentes, con las claro. personas, en las regiones, en los pueblos, en los municipios, en los estados. Ujú, Y todos conocemos la realidad que hay alrededor de la gente con la que interaccionamos, ¿no? A veces nos acercamos por cuestiones a lo mejor de apoyo, a lo mejor a las mujeres, a lo mejor a los jóvenes, a lo mejor a los ancianos, o simplemente por temas que tengan que ver con la oportunidad de que puedan tener a lo mejor servicios básicos, no lo sé, pero todos nos metemos en el ámbito de la familia ujú. y conocemos esas necesidades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que algo que se ha venido generando en algunas regiones, pocas, pues donde hubo producción de algo, pues regresaron al trueque, ¿no? En A algunos esta casos, parte sí. en algunos, sí, pero digamos, son muy particulares, ¿no? Ujú. Pero sí creo que lo que sí podemos nosotros hacer es lo que han querido hacer incluso algunas grandes empresas transnacionales. Fíjate, yo me sorprendí mucho cuando teniendo muchos productores de hortalizas y trabajando incluso con ganaderos, el problema que tienen pues, la mayor parte de los productores en México es que producen y no tienen mercado, ¿no? Ese es el gran problema. Ajá, O ajá, sea, produces y ya cuando lo tienes dices, ahora dónde lo vendo, ¿no? ajá, O ajá. sea, los temas de agricultura por contrato, que son los temas importantes que sí te garantizan, te lo explico. Eh, en México existen solamente algunos productos que pueden trabajarse bajo este esquema. La agricultura por contrato es un proceso que te permite como productor identificar a un comprador que esté interesado en tu producto por la calidad, por el volumen que vas a producir y que se pone de acuerdo contigo para firmar un contrato desde antes de que siembres o desde antes que produzcas para que me vendas. Y allí interviene la bolsa, ¿sí? La bolsa mexicana con el mercado de futuros de Estados Unidos. Interviene el gobierno mexicano. Ok. Entonces, entonces dicen, ok, ¿a cómo está, por ejemplo, el precio del maíz hoy, este día, ¿no? A lo mejor este 6 de julio. Pues el precio de maíz en el mercado de futuros, traduciendo todo, está a lo mejor a 5,900 pesos la tonelada. Ujú. Se firma a 5,900 con un dólar que está en este momento cotizándose a lo mejor a 22 pesos, por decir algo, ¿no? Se Ok. firma y entonces interviene el gobierno de México y dice, bueno, tú productor, yo como gobierno te voy a garantizar que no pierdas, ¿sí? Que lo mínimo que vas a recibir sean esos 5,800 pesos cuando le entregues. Ujú. Ajá. Y entonces te compro un seguro al precio, ¿sí? Hacia la baja. Ujú. Ok, Y sí, para entonces, protegerte, claro. claro, y entonces el comprador tiene la opción de comprar un seguro hacia la alta, ¿no? Entonces, viene el momento de la cosecha y la entrega, y resulta que cuando ya se lo va a entregar al comprador, pues resulta que el maíz en la bolsa internacional subió de 5,800 a 6,300, ¿no? Sí, Ahí el productor no pierde y al contrario, gana esa diferencia, ¿sí? Y ve cómo está la cotización del dólar. A lo mejor se fue a 24 o a 21. Entonces se le paga en función de eso, ¿sí?
y el productor tiene garantizado. En el caso del comprador, pues tendrá que cobrar la parte del seguro por aparte, pero no pierde. Estos esquemas de agricultura por contrato son los que permiten cierta estabilidad a los productores para garantizar el precio y se garantiza el acceso, la disponibilidad, el abasto Ujú. de los productos, ¿no? El problema es que no todos lo hacen de esa manera, ¿no? En ese Y esquema, aún claro. hay regiones donde es, por la cuestión cultural, es muy difícil. Chiapas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Aunque tú a un productor le vayas a pagar a 10,000 pesos la tonelada, si cuando tiene el maíz llega alguien y se lo compra en ese momento, se lo vende o sea, no tiene esa situación, ¿no? Ese es un tema que tenemos que trabajar mucho ahí, las organizaciones de la sociedad civil. Pero creo que lo que tenemos que hacer las organizaciones para dar una alternativa a que esto camine bien es justamente generar, ayudar a la generación, por un lado, de esta conciencia en los productores de decir, tenemos que estar organizados. ¿Por qué? Porque los productores organizados no es lo mismo las asociaciones de productores de maíz, por ejemplo, de Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán, del Estado de México, de Guanajuato, ¿sí? Que son grandes y se asocian y producen y juntos pelean. Aunque Sí, no se sí. lleven bien, juntos pelean y obtienen los precios más altos, obtienen los apoyos para el fertilizante, para el riego, ¿no? Y en cambio aquellos que están allá en la parcela, en donde no tienen ni siquiera 1 hectárea, a lo mejor es media hectárea, y que no se agrupan, ¿sí? Pues quedan desprotegidos, habiendo muchísimos recursos que pueden utilizar para el crecimiento y detonar el desarrollo. Ahí es en donde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que interactuar para poder ayudar a que cambie esa mentalidad. Y yo creo que una Sí. parte importante de trabajar es con los jóvenes, por dos cosas. Una, porque los jóvenes, lamentablemente, y eso lo digo tristemente, porque en algunas regiones del país, del sur-sureste, veo cómo los jóvenes ya no quieren regresar al campo. ¿Por qué? Porque no es negocio, ¿sí? Claro. Y, y además, quien trabaja el campo, a honrosas excepciones, la mayor parte de la gente pues ya es grande y tienen su forma muy particular de ver y de trabajar el campo. O sea, no permiten que alguien de fuera llegue y les diga, no, ¿tú qué me Ajá. vas a enseñar? Pues yo, así como yo siembro, así sembraba mi abuelo y su abuelo, Claro, claro, claro. ¿no? O sea, entonces es difícil. Ahí, por ejemplo, te doy un caso. Nosotros en Quintana Roo, en la región ahí de Otompe Blanco, hay una organización de productores. Nosotros hace más o menos 10, 12 años empezamos a trabajar con ellos porque veíamos ahí que las producciones que tenían de sorgo y de maíz, pues eran producciones de 600 kilos, de 400 kilos, como si fueran zonas áridas en la parte norte de México, ¿no? Zacatecas y todo eso. Y teniendo mucha humedad y teniendo condiciones, ¿no? Ujú. Iniciamos un proceso y ¿qué es lo que identificamos? Pues identificamos que los productores que hay en esa región, pues muchos eran de Jalisco, otros eran de Sinaloa, de Michoacán, del Estado de México, porque fue un estado que se formó de los demás estados, ¿no? Entonces, para poder iniciar con ellos un proceso, de poder unificar un proceso de siembra, nos encontramos justamente con eso, de que todos eran los mejores productores en su tierra y las prácticas que hacían las hacían como las hacían en su estado. En un estado, eh, ponían en práctica esto en un estado allá en Quintana Roo donde las condiciones son totalmente diferentes. O sea, el calor, la temperatura, la humedad, ¿no? No, Claro. no podías tener esas producciones. Entonces, esto aunado también a la política de gobierno, porque el estado de Quintana Roo, al igual que otros, lo que hacían era
pues les doy semilla para que siembren y les doy fertilizante para que, pero nunca se ponían a pensar en que de todas las 3,000 variedades que hay de maíz, pues hay variedades que son justamente para los trópicos, ¿no? Y Ujú. ellos únicamente consumían o compraban, a lo mejor en el Bajío, en la parte norte, o incluso hasta Baja California, compraban semillas de maíz que no eran aptas para sembrar allá en Quintana Para en Roo, Quintana Roo, claro, ¿no? sí. Entonces, cambiar toda esa política, esa forma de ver, nos llevó a tener que hacer parcelas demostrativas en donde les dijimos, hazle como quieras. Tú sigues sembrando, pero en esta dame chance de que yo te dé la semilla, el fertilizante y te diga cómo le hagas. Ujú. Y cuando hicimos todo ese proceso, entonces ellos solos se convencieron. Ah, no, pues aquí está mejor, mira, está chulo, creció, en fin, ¿no? Y de Sí, sí, pronto sí. transformamos esa parte en el estado y veías tablas de siembra que parecía que estabas en el Bajío, que estabas en Jalisco o que estabas en Sinaloa, o sea, parejitas y con producciones que llegamos de las 6 a las 9 toneladas. Entonces, ellos, pues encantados, y platicamos con el gobierno para que ahora sí observara cuáles eran las variedades que eran aptas para esa región. Entonces, estos cambios los generamos a través de las organizaciones de la sociedad civil. Exacto. Y creo que este papel nos tiene que llevar también a generar políticas públicas, como cuáles. Yo observaba, por ejemplo, en el caso de Honduras, un país que no está tan desarrollado como nosotros, y que sin embargo sus políticas públicas van encaminadas a que la gente lo que produzca lo pueda vender y pueda estar en el mercado. Entonces, por ejemplo, allá no es igual la actividad que tiene, por ejemplo, Gruma. Gruma en Ujú. México compra millones y millones de toneladas de maíz, ¿no? Ajá. Porque dice que aquí no las encuentra. La verdad es que le salen más baratas en Sí, Estados sí, sí. Unidos. Ellos también tienen presencia en Honduras. Nada más que allá hay una política donde el gobierno de Honduras dice, para que tú puedas traer alimentos o granos de fuera, me tienes que garantizar que ya no existe disponibilidad o acceso a En mi esto país, sí. en mi país. Y Ok, entonces sí te doy los permisos para que compres. Eso es algo que se tiene que hacer en México ok. para que podamos ser autosuficientes, cuando menos en la parte del maíz y algunos otros productos que son importantes para nuestra canasta básica. Ahí es en donde está el papel de las organizaciones de la sociedad civil. No Híjole, pues. solamente es en encontrar, en detectar el fenómeno, sino es trabajar en conjunto Ujú. desde una perspectiva multidimensional entre nosotros mismos Ujú. para que sumados podamos engranar y entonces sí, con base en esto, generar una política pública que en donde digamos, a ver, si necesitamos que se reformen las leyes, ¿no? Que las gentes que están en el Consejo Coordinador Agropecuario, por ejemplo, ¿quiénes son los que dominan ahí? Pues las grandes empresas, ahí está Ok. Gruma, está Bimbo, ¿no? Ujú. Barcel, todos estos que son los que ven sus intereses. Están también obviamente las organizaciones de productores, ganaderas y todos, pero los que habían tenido más peso, no sé cómo esté en esta administración, pero hasta las anteriores, los que tenían mayor peso de decisión eran justamente Esas las grandes. empresas grandes, las compradoras, y son las que fijaban el costo del maíz, ¿no? La tonelada va a costar 3,600. Entonces era algo irracional, porque el precio de la tortilla siempre aumenta, pero el precio del maíz no. O Ujú. sea, eso, digo, hasta ahora que se revaloró y que la verdad hay un buen incentivo, sobre todo a los más pequeños. Pero ahí es en donde tenemos que trabajar las organizaciones de la sociedad civil, porque esto es lo que va a generar que efectivamente podamos tener una seguridad alimentaria en México que permita que
el alimento básico que nos permita también tener niveles de nutrición, a lo mejor no excelentes, pero sí aceptables, ¿sí? Los podamos alcanzar sumando esfuerzos, porque lamentablemente esta eh, pandemia pues vino también a descubrir muchas otras cosas, ¿no? Unas ya sabíamos que éramos deficitarios en la producción de ciertas cosas, Ok. que hay mucha dependencia, ¿no? Lo que dijiste al Hacia el principio. extranjero de muchas otras cosas, ¿no? Pero tenemos todo el potencial para poder desarrollar por regiones y ahí yo creo que sería el punto importante. O sea, que podamos generar por regiones la producción de abasto de alimentos para el país, así como están pensando en el tema del petróleo, que las gasolinas se produzcan aquí, que no Ok, sí. compremos afuera. Hacer lo mismo por regiones. En México, esto nos va a permitir que cuando menos regionalmente tengamos el abasto, ¿no? Que eso nos va a permitir conservar la familia, conservar las costumbres, ¿no? Conservar, pues prácticamente la forma en que nuestra economía de manera cotidiana se ha venido desarrollando. No digo por décadas, porque las cosas cambian, pero incluso al desarrollar estas regiones, no solamente es entrar en la parte de la producción básica, sino llevarla al segundo nivel, a transformarla, ¿no? Ok, A sí, la sí, sí. producción ya, ¿sí? Y a industrializar. Sí. Ese es el gran detalle, o sea, no hay Como el una gran industria reto, ¿no? asociada, ¿sí? No hay una industria asociada a la producción de alimentos en México. Y lo ves muy claro, ¿eh? Por ejemplo, en el Bajío, yo me encontré hace un par de años que nos pedían eh, volúmenes de carne para China, ¿sí? Este, Me volteo a ver a los grandes productores y resulta que no tenemos rastros TIF que cumplan con las características que se requieren. Ok. Los grandes productores atienden mercados pues nacional, ¿sí? Entonces hay que hacer inversiones en infraestructura. ¿Quiénes hacen esa parte importante? Las organizaciones de la sociedad civil, porque hay muchas que son especialistas en esos temas y que tienen que ver también con el desarrollo de otras áreas importantes, ¿no? La inocuidad, la parte de cómo tiene que estar integrado, digamos, todos los Sustentabilidad procesos, también, la Martín. sustentabilidad, exactamente. Entonces, yo creo que es el ejercicio que está haciendo el Indesol. Es un ejercicio muy importante, este, de podernos, de alguna manera, hacernos, conocernos entre nosotros mismos, las organizaciones de la sociedad civil, Sí, vincularse. para identificarnos, pero además de eso, creo que el Indesol también puede de alguna manera tratar de trazar como esas grandes rutas, ¿no? Hacia las organizaciones y de decirles, mira, por acá pues se vislumbra esto, por acá se vislumbra esto y por acá aquello, y a lo mejor en algún momento generar una sinergia, un encuentro de qué hacer, ¿no? O sea, imagínate que pudieran hacer un encuentro nacional, regional, con las organizaciones de la sociedad civil que digan, ataquemos el sur-sureste, veamos y hagamos un encuentro de qué podemos hacer en estos estados, qué estamos haciendo, qué hace falta hacer y cuál es el área de oportunidad de desarrollar. Lo Y, haremos de y, regreso, Martín, y porque ahí, mira que lo sí, sí. hicimos, reunimos a productores, ahorita digo, sé que no es un producto básico, quién sabe, pero reunimos a productoras mezcaleras de cierta región y justo era, como bien lo dices tú, para asociar esa parte de la producción a la industria. Y entonces, pues sí, la organización de la ciudad sí tuvo muy amplia participación, ¿eh? Muchas organizaciones. Martín, se nos ha agotado el tiempo. Ciérrale. No, Por favor, ya te das muchísimas más de una gracias. hora. Te agradezco. Pero un cierre, Martín, y nos despedimos. Pues yo creo que tenemos una gran oportunidad y un gran reto
las organizaciones de la sociedad civil de la mano del Indesol, Ok, que ha estado, digamos, en estos últimos años como un pivote que ha justamente hecho y generando estos encuentros que permiten, a partir del reconocimiento, la construcción de herramientas que verdaderamente nos fortalezcan como sociedad civil, como gobierno y como mexicanos. Y yo le apuesto mucho a que esta unión, a que esta concertación y acuerdo que podamos tener con un mediador que es justamente el gobierno, podemos ok. construir cosas importantes para México, para nuestra propia seguridad alimentaria, Para nuestra propia ¿no? población. Pues muchas gracias, Para Martín. nuestra propia población, así es. Te No, agradezco gracias a mucho, de verdad, ti gran por la plática. oportunidad y estamos ahí atentos. Son muchas áreas que manejamos, pero estamos Sí, ahí y sí. gracias por la invitación, Sí, ¿no? posteriormente tocaremos ese otro tema del cual también eres experto, que son los desaparecidos, las personas desaparecidas en México, que también es algo que tenemos que tratar acá en el instituto porque es un tema, pues, también de real importancia. Gracias, Martín. Claro. No, gracias a ustedes por su tiempo y felicidades por los programas que van generando, ¿eh? Pues muchas Muchas gracias. Pues, gracias. amigos, ya estuvieron, ya supieron, estuvo con nosotros Martín Villalobos Valencia. Él es presidente de la Fundación Teocintle para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo de Mexicanos en Pobreza Extrema. Y de verdad, gran tema que nos vino a presentar, nos dio un panorama muy amplio de esta cuestión que se llama seguridad alimentaria en el contexto de pandemia. Yo les agradezco, le agradezco a Martín, me despido. Buena tarde, Martín, y Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.